Buenas tardes, Alexis. En esta última clase te doy la bienvenida también a los alumnos. Podemos iniciar. Muchas gracias. Claudia, ¿esta es la última clase de todo el ciclo? De todo el ciclo, la clase número 16 para los alumnos. 16 de 16. Ya, Exactamente. bueno, tenemos que ser entretenida para que no se aburran tanto. Está bien, muchas gracias. Oye, bueno, bienvenido a todos. Si tienen cualquier duda, como siempre lo digo, manifestarle inmediatamente o escribir por el chat y Claudia la puede dar lectura. Y la idea es que completamos un poco cómo es el sistema tributario que tienen hoy día las cooperativas y por qué, sobre todo, siempre salen en boca respecto a que no pagan impuestos. ¿Ya? Eso desde ya podría decirle yo que es una falsedad. Las cooperativas pagan impuestos, aunque tienen un régimen especial de exenciones de impuestos que tienen su justificación. Así que es lo que vamos a tratar de hablar acá. Y sobre todo al final hice una pequeña lámina respecto a las cooperativas de trabajo que hoy día están dando mucha vuelta, para que por lo menos entendamos de qué se trata eso y cuáles son los beneficios tributarios que puedan presentar aquellas instituciones. ¿Están viendo la presentación, cierto? Correcto. Bueno, primero indicar que las cooperativas tienen como si pudiésemos hablar de un régimen tributario, tiene un régimen tributario especial, y este régimen tributario especial está dado porque somos una asociación distinta, ¿ya? Somos un grupo, las cooperativas son una asociación de personas que mediante el trabajo, la ayuda mutua, la solidaridad y los principios cooperativos buscan satisfacer una necesidad económica en particular y que no se hace a través de los esfuerzos colectivos individuales. Es decir, un grupo organizado humano que tiende a satisfacer una necesidad mediante la formación de empresa económica. Y este esfuerzo tiene algún grado de organización y un grado de representatividad hoy día en la legislación desde el punto de vista de que le otorga un tratamiento distinto. ¿Ya? Y ese tratamiento distinto tiene que ver con distinguirlo especialmente con las empresas tradicionales o las empresas de capital tradicional. Vimos en la clase pasada que en las capitales las cooperativas son distintos. En uno el capital gobierna la entidad, en las cooperativas el capital no lo gobierna. Las cooperativas son un hombre, un voto y es un principio democrático y lo que hace es que las cooperativas no estén sometidas a quien tiene mayor capital, sino que a las decisiones democráticas que pueden tomar los miembros de la organización. Y eso trae algunas consecuencias. ¿Qué consecuencias trae? Que desde el punto de vista comercial, cuando yo tengo una empresa privada, me uno para obtener una utilidad de un negocio en particular. Ese es el primer objetivo, es el primer principio. En cambio, en las cooperativas yo me organizo para resolver una necesidad comunitaria. Por ejemplo, en las cooperativas agroalimentarias, si tengo cooperativas lecheras, yo me uno para vender la leche, ¿cierto? Que es una necesidad que tenemos porque tenemos un producto que es súper perecible. Entonces, lo primero, satisfago una necesidad comunitaria primero, después obtengo una utilidad económica. En cambio, en la sociedad de capital, lo principal que busco es obtener una utilidad y maximizar, obviamente, la riqueza. Por eso existe un trato distinto, existe un trato económico distinto que tiene sus repercusiones en el ámbito tributario. Y no es justo que dos empresas que son distintas, una que persigue la utilidad per se, otra que persigue satisfacer una necesidad, una que son esfuerzos individuales y otra que son esfuerzos colectivos, tengan un trato igual. Y por eso merecen un tratamiento distinto y eso es lo que hoy día regula nuestra legislación. ¿Qué es el principal? Yo creo que más de alguno de ustedes escuchó el principio del remanente, del excedente, lo vimos en la clase pasada, y la principal justificación es que cuando yo trabajo con mis cooperados, produzco con mis cooperados, comercializo sus cooperados, lo que hay durante el ejercicio económico es un pacto provisorio respecto de los precios que se están ventilando entre uno y otro. No es un precio definitivo. ¿Y cuándo liquido eso? Cuando hago la distribución de los remanentes o de los excedentes del ejercicio respectivo. Y en ese caso ya voy afinando el valor final y el valor correcto que debía haberle pagado a ese cooperado por su leche, por sus cerezas, por su hortaliza, ¿ya? Por lo tanto, al final, lo que hago con el remanente del excedente es pagar durante el ejercicio un precio provisorio y pagar el precio correcto vía la distribución de la utilidad o del ejercicio respectivo, porque ahí es donde tengo, en definitiva, el precio justo de ese servicio. Ahora, del punto de vista de tributario, podemos enfrentar a la cooperativa y el régimen tributario de la cooperativa y de los cooperados desde el punto de vista de tres ámbitos. El impuesto a la renta, el IVA, otros impuestos particulares que hoy día son exenciones tributarias y un régimen especial de las cooperativas de trabajo que las que le hablé al comienzo.
Primero vamos a hablar del impuesto a la renta, ¿ya? Yo creo que muchos, no sé si alguno de ustedes tiene nociones económicas, pero el impuesto a la renta, más de alguno lo habrá escuchado, por lo menos cuando uno hacía boletas como profesional, cierto honorario, uno hace una boleta una vez al año de forma mensual, y después en abril de cada año, el Estado a través del Servicio de Impuesto Interno toma todos mis ingresos, mi egreso, y arma el impuesto global complementario, y ahí yo hago mi declaración de renta. La declaración de renta lo que hace es tomar los impuestos de una persona jurídica, en este caso, entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año, y tomarlo en un formulario que se llena obviamente mediante una normativa contable, y determinar cuánto es lo que me corresponde a mí pagar por el impuesto a la renta. Si nosotros vamos a las nociones tradicionales, una empresa paga entre el 25 y el 27% de impuesto a la renta, hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas las utilidades que esa empresa genera, si generó una utilidad de 10 millones de pesos, tiene que pagarle al Estado por concepto de impuesto a la renta, supongamos que el 25%, 2.500.000 pesos. ¿Ya? Eso es lo que paga el impuesto a la renta. Eso va en beneficio del Estado para cumplir los objetivos sociales que a su vez se persiguen con la contribución de todas las personas al Estado. En las cooperativas eso no es así. ¿Las cooperativas pagan impuesto a renta? Sí pagan, pero con reglas particulares que están dadas por la Ley General de Cooperativas y el Decreto Ley 824, que es la Ley de Impuesto a la Renta. Ahora vamos a ver a continuación cuáles son estas reglas particulares que vale la pena un poco conocer para todos los efectos legales. Primero, hoy día nosotros tenemos, cuando nos enfrentamos al pago del impuesto a la renta, que la Ley General de Cooperativas, dentro de los artículos 49 y siguientes, establece una serie de regulación. Y a su vez tenemos el otro marco normativo, que es el Decreto Ley 824, que es la Ley de Impuesto a la Renta. La Ley de Impuesto a la Renta está contenida en el artículo 1 del Decreto Ley 824, y en el artículo 17 de ese Decreto Ley están contenidas las reglas particulares de las cooperativas, que deben bordear cerca de 12 ítems distintos, 12 numerales. Entonces, tenemos dos normas que rigen las cooperativas. Decreto Ley 824, Ley de Impuesto a la Renta, artículo 17, y por su parte, la Ley General de Cooperativas, artículo 49 y siguientes, que también tienen materias de orden tributario. ¿Cuál es el concepto que primero nos salta a la cabeza cuando vemos esto? Que en el artículo 49 se establece que para todos los efectos legales y para todos los efectos legales que incorporan la Ley General de Cooperativas, que incorporan la Ley de Impuesto a la Renta, las cooperativas no obtienen utilidades. Eso es como un concepto. ¿Por qué no obtienen utilidades? Porque las cooperativas no tienen jurídicamente utilidades. No sé si se acuerdan de la semana pasada, las cooperativas tienen remanente y excedente, ¿ya? Por su parte, el Servicio de Impuesto Interno en el 2017 interpretó administrativamente que las cooperativas carecen de las características societarias del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta para ser contribuyente o optar por un u otro régimen, y por lo tanto deben someterse al régimen del 14B. ¿Se acuerdan ustedes cuando se incorporó una nueva reforma tributaria donde se estableció que uno tenía la renta atribuida u otra? Y esos son régimen A y B. Hoy día las cooperativas están en el artículo 14B, y eso es necesario tenerlo en consideración. Y esto es lo que les decía anteriormente. Hoy día tenemos un mandato legal, y ese mandato legal está en el artículo 53 de la Ley General de Cooperativas, que señala lo siguiente. Dice: salvo lo dispuesto en el artículo 46 y 52 del Código del Trabajo, las cooperativas no obtienen utilidades. O sea, ¿cuál es la regla general? Las cooperativas no obtienen utilidades, salvo lo que quiere decir con el artículo 46 a 52 del Código del Trabajo, que son el pago de gratificaciones. Eso cuando la cooperativa tiene trabajadores, ¿ya? No por el hecho de que un trabajador labore para una cooperativa significa que no tenga derecho al pago de gratificación, porque el pago de gratificación es legal y es para todos, no es únicamente para las personas que trabajan o no trabajan en una cooperativa. Pero tenemos un principio: para todos los efectos legales, la cooperativa no obtiene utilidades. Así, una de las primeras consideraciones que debemos hacer es señalar entonces, si las cooperativas no obtienen utilidades, ¿cómo entonces se calcula la Ley de Impuesto a la Renta? ¿Cierto?
esta ley de impuesto a la renta que yo les decía que si estaba en el artículo 14b es entre un 25 y un 27%. Y lo primero que nos dice la normativa es que nosotros tenemos que determinar, para saber cuánto vamos a pagar el impuesto a la renta, cuáles son las operaciones con las personas que no sean socios y las personas que sean socios. Ya aquí hay una distinción. Si nosotros somos una empresa, una sociedad por acciones, una sociedad de responsabilidad limitada, una IRL, una sociedad anónima, lo que nos dice la ley es derechamente usted pague el 25 o 27%. O sea, no nos hace ninguna pregunta. Lo que le decía yo el otro día, a ver, hagamos unas preguntas para distribuir las utilidades, los excedentes. Para el caso del impuesto a la renta hay algo bien parecido. Nos dicen, hagamos una pregunta. Para pagar el impuesto de la cooperativa, ¿cuáles son sus operaciones con socios y cuáles son sus operaciones con terceros? En los otros tipos societarios, léase sociedad anónima, de capital, sociedad por acciones, EIRL, sociedad en comandita, sociedad responsabilidad limitada, EIRL. Ustedes nos hacen esa pregunta. Derechamente, pagan un 25% respecto a la utilidad del ejercicio. Si el ejercicio fue de 10 millones de pesos, bueno, van a pagar de impuesto de renta 2.500.000. Si fueron 10 millones de pesos, van a pagar 25 millones de impuesto a la renta por estos conceptos. En las cooperativas, lo que me dice la normativa, hay que hacerse preguntas. Si la pregunta es, usted tiene que definir cuáles son sus operaciones con socios y cuáles son sus operaciones con terceros, para saber que las operaciones que están sujetas a impuesto a la renta, como dice el artículo 17, numeral 2, son aquellas que son realizadas con personas que no sean socios. O sea, me hago la pregunta para determinar por cuáles operaciones voy a pagar. Y el numeral 2 del artículo 17 me dice, voy a pagar por las operaciones realizadas con personas que no sean socios, o sea, es decir, con los no cooperados. ¿Se acuerdan? Que hablábamos la semana pasada, bueno, cuáles son las importantes definir cuáles son las operaciones con cooperados y cuáles son las operaciones con terceros. Porque eso me permite distinguir cómo distribuyo el excedente. Primero, desde cuando tengo que distribuirlo al interior con los cooperados, cómo voy a hacer la fórmula matemática. Pero también aquí vemos que tiene una segunda arista que me permite saber cuál va a ser el impuesto de primera categoría que voy a pagar. Y la normativa, el artículo 17, número 2, me da una luz, me dice, ¿cómo determino cuánto voy a pagar? Bueno, dice, determinando o aplicando la relación porcentual existente entre los montos de los ingresos brutos provenientes de personas que no sean socios y el monto de los ingresos brutos correspondientes a todas las operaciones. Es decir, yo debería sacar mis ingresos brutos provenientes de todas las operaciones que realiza la cooperativa, ¿ya? Todas las operaciones que realiza la cooperativa, ingresos brutos. Operaciones, el 100%, es decir, ¿cuánto de eso vino de operaciones con cooperados y operaciones con terceros? Primero, hay que distinguir cuáles son las operaciones con socios y cuáles son las operaciones con cooperados. ¿Cuál me queda en cada margen? ¿Ya? Cualquier duda me la señalan solamente. ¿Qué ha dicho el Servicio de Impuesto Interno de esto? Que uno de los conceptos fundamentales para saber cuáles son las operaciones con cooperados y operaciones con terceros es saber cuáles son las operaciones propias del giro. Y ahí está la circular que lo indica y dice que operaciones propias del giro de una cooperativa tenemos que tomar en consideración varios conceptos. Primero, lo que diga en relación con la actividad habitual de la cooperativa. ¿Cuál es la actividad habitual? Una cooperativa de hortalizas, su actividad habitual va a ser la compra y venta de hortalizas hacia mis cooperados para después comercializar la hortaliza, colocarlo dentro de un envase de mejor calidad, vender esa hortaliza. ¿Cierto? Eso es lo habitual. Ahora, hay actividades que no están dentro de este ámbito habitual de la cooperativa y, por ejemplo, si yo no soy una cooperativa de hortalizas, pero estoy comprando y vendiendo ganado, no tiene nada que ver con la actividad habitual ni con la actividad de mis cooperados. Mis cooperados son hortaliceros. Entonces, cualquier cuestión que escape de eso va a ser algo no habitual. Otra de las cuestiones que me dice el servicio, ¿esas operaciones están incorporadas en el objeto social de la cooperativa? ¿Y qué quiere decir esto? Cuando yo constituyo la cooperativa, establezco cuál es su razón social, su objeto social, hay una definición de actividades. ¿Está ahí lo que usted está realizando?
el arriendo de una casa. La cooperativa a su vez arrienda una casa. Y con eso llega un ingreso, ¿cierto? Le pagan por ese arriendo. Pero el arriendo de inmueble está dentro de las operaciones que puede realizar como cooperativa. Tema a revisar. ¿Estos negocios de actividades son reiterados o continuos en el tiempo? O sea, ¿lo realizo en forma habitual o son un negocio esporádico? Estaba vendiendo hortalizas, pero justo me di cuenta que un cooperado estaba vendiendo, no sé, el ganado, como le decía yo. Tenía un par de vacas, las compré y las vendí. Fue algo, eso lo hice una vez, lo hago todos los meses, lo hago en forma semanal, o es algo excepcional, ¿ya? Y cuáles son aquellas actividades que son necesarias y complementarias para ejecutar todo lo anterior, las que son habituales, las que están incorporadas al objeto social. Y esas cuestiones yo tengo que ir analizando para saber lo que me dice el servicio. ¿Qué es lo que me dice? Establezca la relación porcentual entre los ingresos que provienen de operaciones propias que son realizadas con personas no socios y todo el resto. O sea, con los socios y los no socios. Tengo que distinguirlo. Y para eso tengo que mirar los conceptos que antes me indicó clarísimamente el Servicio de Impuesto Interno. Y lo primero entonces me dice, bueno, determinamos cuáles son los ingresos por brutos provenientes de operaciones con personas que no sean socios. O sea, los no socios son los terceros. ¿Ya? Determinemos cuáles son esos ingresos con los no socios. Y la normativa precisa lo siguiente. Primero, ¿cuáles son las operaciones con no socios? Primero, operaciones que no sean propias del giro, realizadas con personas no socios. ¿Ya? Personas que no hagan una actividad no propia del giro de mi cooperativa, realizada con una persona que no es socia de la cooperativa. Si yo voy y soy una cooperativa de hortalizas, le compro ganado y se lo vendo a personas que no sean socios, ese ingreso es de no socio. Recuerden que aquí lo fundamental es establecer cuáles son los ingresos que provienen de operaciones con socios y operaciones con no socios. Entonces, primera regla, para que una operación sea no socio, es que cualquier operación no propia del giro con un no socio. Ahora, hay ingresos que provienen de operaciones, ahora, propias del giro, pero que provienen de operaciones con terceros. Se consideran no socios cuando cumplen estas condiciones. Que el bien o servicio sea consumido por personas no socios, derechamente. O sea, yo soy una cooperativa de servicio, realizo una operación propia del socio, pero el bien que yo estoy generando o realizando, o el servicio que estoy presentando, lo consume o lo utiliza un no socio. Que las materias primas, insumos, servicios hayan sido adquiridas o prestadas por personas que no sean socios, a cualquier título. Por ejemplo, la cooperativa lechera toma la leche, ¿cierto? La transforma en el queso, el yogur y lo vende, pero quien le entrega la leche es un no cooperado. Ustedes saben que las cooperativas pueden tener actividad con cooperados y con no cooperados. Entonces, esta entrega de este producto viene de un no socio. En el caso de una cooperativa de servicios que distribuye un bien, quien le compre ese bien es un no socio. Por ejemplo, las cooperativas de distribución de energía eléctrica, que hay muchas en la zona de ustedes, está Coprel, Socoepa, CREL. Ellos cuando distribuyen energía eléctrica, le distribuyen a socios y no socios. Bueno, el que le compró energía eléctrica, no obstante que es del giro de la cooperativa la distribución de energía eléctrica, pero quien se la compró la energía eléctrica es un no socio. Entonces, no obstante que esa actividad es propia del giro, la distribución de energía eléctrica, quien se la compra es un no socio. O en el caso de los productos, una cooperativa lechera, ¿cierto? O agrícola, quien le entrega la leche es un no socio. Bueno, la venta que va a generar ese producto va a ser una operación con no socio, con tercera. Ahora, al revés, ¿cuáles son esos ingresos provenientes de operaciones con personas que son socios? O sea, primero vimos los no socios. Los no socios terceros ingresan operaciones que son fuera del giro, con no socios,
o que son dentro del giro, pero que son realizadas por personas o consumidas, o utilizados los servicios, o consumidos el producto, por personas que no sean socios. Ahora, al revés, ¿cuáles deberíamos considerar, dice el Servicio Potente en el artículo 17, número 11, que son operaciones con personas que son socios o cooperados, socios o sinónimo cooperados? Operaciones sobre bienes o servicios del giro de la cooperativa, cuyas materias primas, insumos, servicios u otros han sido proporcionados por los socios de la cooperativa. O sea, si la cooperativa me entregó una lechuga y yo esa lechuga, perdón, el socio cooperado me entregó las lechugas, la hortaliza, los productos agrícolas, yo tomé esos productos y los vendí, esa operación es una operación con cooperado o una operación con tercero. Por lo tanto, los ingresos brutos que provengan de esas operaciones van a ser un ingreso cooperado. Los ingresos brutos provenientes de operaciones sobre bienes o servicios de cualquier giro de la cooperativa que han sido utilizados o consumidos por los socios cooperados. Es decir, ingresos que provienen de operaciones del giro de la cooperativa que han sido utilizados o consumidos por los cooperados. Otro ejemplo, no sé, una cooperativa agrícola que compra, se da cuenta que le entregan los cooperados le entregan la leche, ¿cierto? Le entregan sus productos lácteos, perdón, la leche, la materia prima, pero además se da cuenta que en realidad puede hacer otra cosa, que es el poder de compra, ¿cierto? Puede ir y aglutinar la oferta, perdón, la demanda, por ejemplo, para comprar un bien, un fertilizante, insumos, ¿cierto? Y en eso genera una utilidad. Eso no es algo propio del giro, pero sí lo está consumiendo alguien que es cooperado o un servicio o un bien que está siendo utilizado por un cooperado. Y en ese caso, esa operación va a ser una operación que es complementaria, pero que es propia del giro de la cooperativa, y este va a ser un ingreso cooperado, un ingreso socio. Y entonces, después de esta definición, que es un ejemplo acá, lo importante es que del remanente del ejercicio, que es el cuadrito que está arriba, que está determinado de acuerdo a las reglas que establece el contador, ¿cierto? Y el servicio de impuesto interno y la ley general de cooperativa, me hago la pregunta que me hacía al comienzo. ¿Cómo pago mi impuesto a la renta? Porque en la sociedad, como iniciamos, en la sociedad tradicional, yo no me hago ninguna pregunta. Yo derechamente pago el 25% de mi utilidad, 25-27%. Y en las cooperativas, lo que me dice el Servicio de Impuesto Interno, dígame cuánto establezcame la relación porcentual entre los ingresos de operaciones socio, operaciones terceros. ¿Y por qué me dice eso? Porque toda la gama de operaciones con socios va a estar exento del pago del impuesto a la renta. Es un ingreso no tributario. Los ingresos con socios no pagan impuesto a la renta. Son ingresos no tributarios, están exentos de ese impuesto. Por el contrario, los ingresos de operaciones con terceros, con no cooperados, pagan el impuesto tradicional. Entonces, a la pregunta que nos hacíamos al comienzo, yo tengo que establecer esta relación porcentual de mi ingreso bruto. Y voy a llegar a una conclusión, voy a decir, ¿sabes qué? El 70% de mis ingresos brutos provienen de operaciones con cooperados. Y el 30% vienen de operaciones con terceros. ¿Ya? Recuerden que aquí estamos viendo el pago de impuestos de la cooperativa. Ah, ya. Entonces, su relación porcentual es 70-30. 70 cooperados, 30% no cooperados. Y entonces, el 70% va a pagar impuesto tradicional, común, corriente y silvestre. ¿Ya? Y eso quiere decir el 25%. Y voy a tener que establecer la relación porcentual del 25% sobre el 30%. El 70%, que es la operación socio con la cooperativa, no paga impuestos, está exento. ¿Ya? Entonces, si tengo la misma utilidad de 10 millones de pesos y digo que el 70% fueron o vinieron de operaciones con cooperados, 7 millones de esos 10 millones no pagan impuestos a la renta. ¿Ya? ¿Y cuánto van a pagar? Los 3 millones. Las operaciones que vienen con terceros, es decir, los 3 millones de pesos, pagan impuestos a la renta. ¿Y cuánto pagan? El 27% o el 25%. Entonces, redondeando las cifras, si fuese 25%, estarían pagando
25% de 3 millones de pesos son 7.500.000. Entonces, ese es el beneficio tributario palpable, efectivo, ¿cierto? Que se realiza una vez al año, que tiene que ver con el pago de este impuesto a la renta. El pago del impuesto a la renta, para una sociedad tradicional, es el 100% de tu utilidad. En cambio, en las cooperativas va a ser el 100% solo respecto de las operaciones con terceros. Las operaciones con cooperados no están afectadas al impuesto de primera categoría y solamente las operaciones con no cooperados. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí de los que están presentes? En el chat no hay todavía alguna inscrita. Vale. ¿Puedo hacer la consulta? Sí, dale, dale. Mira, me queda ahí, por ejemplo, si yo pongo un producto a tercero, tendría que, para poder cubrir esa obligación de pagar el impuesto del 25%, manejar el porcentaje o el margen de utilidad, o cómo lo asumo ahí. Sí, tienes que establecer, efectivamente, es uno de los ítems. Cuando tu contador determine cuáles son los ingresos operacionales, va a tener que, obviamente, establecer el valor o el margen de utilidad. Ojo que ese margen de utilidad lo que te va a dar es el remanente anual, el valor final, ¿cierto? ¿Cuánto gané como cooperativa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre? Pero lo que yo gané vino necesariamente de lo que vendí, ¿no? Porque yo soy una empresa formal, tengo que vender. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Tengo que revisar mis facturas. Y voy a tener que ver si esas facturas de compra, de venta, de lo que fuese, vienen de operaciones con terceros o vienen de operaciones con cooperados. Bueno, la pregunta va que, profesor, la pregunta va en el sentido de que he visto en algunas cooperativas, no sé, Column, el ejemplo Column, por ejemplo, yo voy a comprar roca fosfórica y resulta que al no cooperado le cobran 10 y al cooperado le cobran 6. Ahí está el margen de utilidad que ellos están asumiendo ya para poder pagar después ese 25 o 27%. Sí, puede ser que tengan que tengan un mecanismo así establecido para después, claro, si voy a pagar impuestos, saber que en realidad lo están pagando las mismas personas que no son... Ya, si sé, al cobrar le cobro menos porque sé que no voy a pagar impuestos por eso, a eso voy. Ya, perfecto. Su política de crédito, lo más probable es que sea así. ¿No? ¿Seguimos entonces? Seguimos, no hay más preguntas. Entonces, lo importante es que les quede claro, porque obviamente esto lo va a hacer un contador, me imagino, cuando tenga sus cooperativas o esté trabajando en ellas, entonces, que se paga impuesto a la renta únicamente respecto de los ingresos que provienen de operaciones con terceros, con gente que no es cooperada. Por lo tanto, ¿cuál es el incentivo tributario? El incentivo tributario es que en la medida que la mayor cantidad de mis ingresos vengan de operaciones con cooperados, mayor cantidad va a estar exento del pago de impuesto a la renta, obvio, ¿o no? Si el 100% de mis operaciones son con cooperados, trabajo únicamente con cooperados, vendo únicamente la leche en mis cooperados, comercializo únicamente hortalizas en mis cooperados, bueno, no voy a tener únicamente operaciones con cooperados y por lo tanto voy a estar exento del pago de mi impuesto a la renta, que no es menor, saquen la cuenta que es el 25% del impuesto de su utilidad. Si usted ganaron 10 millones de pesos, en 12 meses del año y pagaste el 25% de impuestos, estamos hablando de que estás pagando casi 3 meses de trabajo en impuestos. Entonces, no pagar ese ítem es súper relevante para las empresas cuando tienen cierto tamaño. ¿Sí? Ya, ahora, eso es respecto de la cooperativa. Esto es lo que paga la cooperativa como el impuesto a la renta. Ahora vamos a ver la tributación del cooperado. Y la tributación del cooperado sigue la misma suerte de la cooperativa. Primero tiene alguna regla. El mayor valor en la enajenación de las cuotas, recuerden que hablamos de las cuotas de participación en la sesión pasada. Las cuotas de participación son aquellas partes de ese pedacito del patrimonio de la cooperativa que tienen todos los cooperados. Y ese pedacito del patrimonio se llama cuotas de participación. El mayor valor en la enajenación, en la venta de esas cuotas de participación, no están obligados a pagar impuestos a la renta. O sea, si tú tienes esas cuotas de participación que son del cooperado,
Ahora, como persona natural del cooperado, las vende esas cuotas de participación, esas no están grabadas con el impuesto de primera categoría, ¿ya? Sin embargo, ese mayor valor sí tiene que registrarse en el impuesto complementario, en el global complementario, que es el impuesto a las personas naturales, ¿ya? Segundo, respecto de la devolución de excedentes, ya algo anticipamos. El artículo 51 de la Ley General de Cooperativas señala que se exime a los socios de todo impuesto por los excedentes. Ojo que habla de todo impuesto, es decir, del impuesto de primera categoría y del global complementario. Hoy día en Chile tenemos dos impuestos principales, ¿cierto? A la renta. Impuesto de primera categoría, personas naturales, jurídicas que realizan actividades de primera categoría, y el global complementario que grava a las personas naturales. El impuesto de primera categoría, que grava a las personas jurídicas y dentro de esas las cooperativas, también grava a las personas naturales. Cuando usted, la cooperativa, distribuye su remanente, vimos que la distribución del remanente había que rebajar las reservas, ¿cierto? Constituir reservas legales, reservas voluntarias, si es que se querían voluntariamente, pero después lo que queda a distribuir entre los cooperados se llama excedente. Y ese excedente que voy a distribuir, cuando se lo distribuyo a los cooperados, está exento o afecto de impuestos dependiendo de dónde venga. Y la misma pregunta, lo que usted está recibiendo de la cooperativa como devolución de excedente, ¿es devolución de excedente originadas por operaciones con socios? La misma pregunta, ¿o viene de operaciones con terceros? ¿Se acuerdan cuando hacíamos la instrucción del remanente en la sesión del lunes pasado? Nos preguntábamos, decíamos, ¿cómo ganó plata la cooperativa? Si ganó 10 millones y yo soy uno de sus socios y a mí me tocan 1 millón de pesos, ¿ese millón de pesos va a pagar o no va a pagar impuestos? Y la pregunta, al igual que la cooperativa y al igual que en esa oportunidad, era, bueno, depende, ¿cómo ganó ese millón de pesos? Si lo ganó de operaciones con socios, o sea, usted participó de la cooperativa, le entregó, comercializó, le entregó producto, le entregó ese producto primario, la leche o lo que fuese, generó una utilidad. Esa utilidad se la están devolviendo a usted, bueno, no paga impuestos, porque es una operación socio-cooperativa. En cambio, si usted no hizo nada, no le entregó ningún producto, y aún así la cooperativa le pagó porque generó operaciones con terceros, toda la operación con terceros va a pagar impuestos, y por lo tanto usted tiene que registrarla o en su impuesto de primera categoría o en el global complementario. Entonces, cuando yo distribuyo excedentes desde la cooperativa hacia el cooperado, lo importante es que esos excedentes vengan de operaciones entre el socio y la cooperativa. Porque solo ahí y solamente ahí, ese utilidad, ese dividendo que me distribuyen, no va a pagar impuestos. Por el contrario, si son operaciones entre la cooperativa y terceros, lo que me están distribuyendo, va a pagar impuestos tradicionales. Va a aumentar mi global complementario como persona natural. Así, los excedentes originados en operaciones entre los no socios, terceros, y la cooperativa, no tienen ningún régimen tradicional y deben constituirse o constituyen ingresos tributarios para los socios en forma tradicional, común, corriente y silvestre. ¿Ya? Entonces, aquí, la suerte que si para la cooperativa los ingresos relacionados con operaciones con socios no tributan, para los cooperados tampoco. Si para la cooperativa los ingresos provenientes de operaciones con terceros, con personas que no son cooperados, tributan, pagan impuestos, para los cooperados también. Los cooperados, cuando reciban esa utilidad, esos dividendos en sus bolsillos, producto de un buen año y una distribución económica ahí, si reciben eso, sí van a pagar impuestos porque son operaciones entre el socio y terceros. Tengo la mano levantada de Félix. Sí, ahí me quedó una duda en el párrafo anterior, donde usted dijo que cuando un socio no entrega productos o no vende productos a la cooperativa, de acuerdo a la materia prima, y recibe, por derecho propio, recibe el excedente, ese socio
en forma individual, como persona natural o persona jurídica, como sea, como esté asociado, tiene que pagar su impuesto en forma independiente o individual. Sí, es que son cosas distintas. Primero, considerar que aquí hay el acto cooperativo. El acto cooperativo es la actividad que me une con mi cooperativa, ¿ya? Y tiene que ver con el giro social de la cooperativa y lo que yo realizo para aportar a esa cooperativa. En este ejemplo, que yo creo que el que ustedes tienen más cercano ahí por el lugar, ¿cierto? Que es una cooperativa lechera, el acto cooperativo es la entrega de la leche, de la materia prima, desde el cooperado hacia su cooperativa. ¿Y qué hace la cooperativa? Transforma ese producto lácteo y lo entrega a un tercero, ¿cierto? Y lo vende. Pero ¿qué pasa si tú no realizas esa actividad y durante el año no le entregaste nada de leche a la cooperativa? Nada, no te interesó, no te dedicaste a otras cosas, a lo mejor eliminaste tu lechería, no, da lo mismo lo que fuese, pero no entregaste tu producto. Y la cooperativa aún así te distribuye parte de los dividendos. Porque igual tú tienes cuotas de participación y alguna distribución de excedente vas a tener. Esa distribución de dividendos que viene de operaciones con terceros que no son parte de tu actividad habitual, sí va a estar sujeta al pago de impuesto a la renta tradicional. ¿Se entiende, no, Félix? Sí, perfecto. No, ahí ya me quedó claro. Es que justamente en la cooperativa nuestra tengo 2 o 3 socios que me pasó este año eso, porque no aportaron la materia prima que deberían haber aportado de acuerdo a asamblea, y estábamos con esa duda justamente. Sí, pues ellos no tendrían por qué. Si aún así tuviste una utilidad, ese negocio tú efectuaste, y a ellos le corresponde una parte de los dividendos de las utilidades, no debiesen ellos, eso que recibieron de la cooperativa como dividendo, debiese estar afecto a pago de impuestos tradicionales. Ya, pero Vale. esa operación la realizan igual en el ejercicio la misma cooperativa, o tiene que realizarlo el socio de forma independiente. Es que una cuestión es lo que paga la cooperativa, ¿cierto? Lo que vimos, Ya, impuesto a la perfecto. renta, y otro es lo que paga el cooperado, que se llama global complementario. Ya, ahí Entonces, el me queda global claro. complementario es del cooperado, no hay como, eso no se lo puede andar haciendo la cooperativa la pega, digamos. Ahí me queda súper claro. Vale, Ya, muchas gracias. ya. Entonces, la suerte de la cooperativa lo va a sufrir el cooperado. Si la cooperativa tiene operaciones con no socios, bueno, esas operaciones con no socios o terceros pagan impuestos y el cooperado, si recibe parte de esa utilidad, va a pagar impuestos. Lo mismo que las operaciones con socios, están exentas, van a estar exentas para la cooperativa y van a estar exentas para el cooperado. O sea, otra de las cosas que sí paga impuestos son los intereses que provienen de aporte capital. Una de las cosas cuando vimos el lunes pasado, cuando un socio recibe parte del aporte capital, perdón, cuando yo tengo una utilidad anual, puedo decidir pagar interés. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, si todos los socios aportamos 1.000.000 de pesos y tuvimos una utilidad de 10 millones de pesos, yo puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a pagar un 3% de aporte de interés al capital. ¿Y qué significa ahí? Que voy a pagar un 3% sobre el capital que ya cada uno tiene. Es que le voy a pagar como un depósito a plazo, que si alguno ha tenido, que se paga un interés sobre el monto. Y eso se paga una vez, y si la cooperativa decide pagarlo, eso está sujeto al pago de impuestos tradicionales. Lo que pague la cooperativa por ese concepto va a ir en la ley de impuestos, perdón, en tu declaración de renta como un ingreso tradicional afecto a impuestos. Es decir, paga impuestos tradicionales y normales como un pago del capital. ¿Por qué? Porque ahí lo que estoy premiando es el capital. No estoy premiando la operación. Recuerden que lo que está exento en la cooperativa es el acto cooperativo. Es la operación constante del cooperado con su cooperativa. Bueno, hasta ahí hemos abordado lo que es la tributación de la cooperativa en cuanto a impuesto a la renta. Ahora lo vamos a ver en cuanto frente al IVA. Frente al IVA, derechamente no hay ninguna exención, salvo las exenciones tradicionales que son las ventas de servicios. En respecto a las ventas de servicios con terceros, se someten al tratamiento general. Cuando tú vendes un producto, lo vendes con IVA y en eso no hay ninguna regla tradicional. Lo único que los servicios agrícolas y los relacionados entre la cooperativa y un socio no están grabados con IVA, pero son servicios, ¿ya? No son venta de un producto, es algo inmaterial. O sea, los servicios, por ejemplo, si una cooperativa
le da un servicio determinado de logística, de distribución, cuestiones que no sean algo material a un cooperado, puede facturar esa factura como exenta de IVA. Pero son las reglas tradicionales. Por eso, frente al IVA, la regla es que las reglas sí son las mismas. ¿Ya? La cooperativa no tiene ninguna, no es que le venda sus productos, leche, carne, hortaliza, productos o frutas, sin IVA. No, se las vende el cooperado hacia la cooperativa bajo las reglas tradicionales del IVA. ¿Ya? La única exención es el tratamiento del IVA, pero frente a los servicios. Pero como en Chile todos los servicios están exentos de IVA, no hay ninguna exención, digamos así, particular hacia las cooperativas. Esto era eso. Otros impuestos distintos de los ya vistos, que el más relevante es el de impuesto a la renta, es respecto de que hay cualquier impuesto que esté en beneficio de la municipalidad, las cooperativas están, en favor del fisco están exentas del 50%. Es decir, impuestos, tasas y contribuciones a favor del fisco, 50%. También, en la misma regla, cualquier impuesto, tasa, contribución, impuesto a favor de la municipalidad están exentos de un 50%. Es decir, no pagan. Salvo, bueno, las patentes alcohólicas y las bebidas alcohólicas. Si tienen un vehículo y es de la cooperativa paga el 50%. Impuesto a favor del fisco, las contribuciones, si la cooperativa es dueña de un inmueble, paga el 50%. Si la cooperativa es dueña de... tiene que pagar una patente comercial, patente de establecimiento de comercio, 50%. Si tiene que pagar, por ejemplo, derechos, no sé, derechos de aseo, 50%. O sea, todos los impuestos a favor del Estado, 50%, todos los impuestos a favor del municipio, 50%, salvo los alcohol y el tabaco. Y además, las cooperativas están exentas del pago de impuestos y timbre estampilla. Ustedes saben que cada vez que se realiza una operación comercial de mutuo que implique dinero, un crédito de consumo, la apertura de línea de crédito, cualquier cosa con el banco, está sujeto al pago de impuestos de timbre y estampilla. Y en ese caso, el impuesto de timbre y estampillas está exento de las cooperativas. Hay una manito alzada ahí de Iris Díaz para hacer una consulta, Félix. ¿La escuchamos? Sí, ¿puedes desbloquear el micrófono, Iris, para preguntar? Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí. impecable. Ya. Es que estoy con audífonos, por eso pregunto. Ya, era con respecto al tema del IVA, con el tema de los servicios. En caso, por ejemplo, a nosotros nos pasa que recibimos visitas de otras cooperativas o agrupaciones que visitan nuestra cooperativa, para saber de nuestra experiencia, contarles el modelo y todo eso. Entonces ahí yo presto un servicio al atenderlo y le cobramos y yo emito una factura. ¿Eso está bien o no? Factura con IVA. Sí, está bien, porque ellos no son cooperados suyos. Sí, pues son terceros. Son terceros, está bien. Ya. ¿Eso se hace entonces? Sí, está bien. Usted es de las papas fritas, ¿no? De las papas... No, yo soy la de los cordero chilote. Cordero chilote, ya. Me acuerdo una vez. No, yo no lo había visto usted, profe. No sé si me perdí alguna clase donde estuvo. Ya. Cordero chilote, lo hago ver. Sí, de acá de Dalcahue. Vendemos el cuarto de cordero congelado y sellado al vacío. Bueno, hace como 2 años ya. Ya, pues mucho. No, claro, ahí usted tiene si se lo vende a personas que son cooperados, estarían exentos de IVA. Pero como se lo vende a terceros, o hace esa guía, ¿cierto? A personas que son terceros, ahí claramente ellos no son cooperados, no están exentos de nada. ¿Ya? Ya. Oiga, profe, y en caso que, por ejemplo, porque nosotros bueno, el que hace este trabajo de prestar el servicio es un cooperado. También ellos cobran su hora de trabajo, por ejemplo, por ir a atender a la visita. Ellos hacen, ¿qué documento tributario deberían hacer?
ellos debiesen hacerle una boleta o una factura de acuerdo a cómo actúen a la cooperativa. Porque ¿quién es el que le cobra a los terceros? Le cobra a la cooperativa. La cooperativa cobra, Correcto. Para que, pero de ese monto total se sacan, el cooperado saca, no sé, por sus costos, o sea, un monto por sus costos y una parte de ganancia. O sea, no sé, demos un ejemplo de 50.000 sacan, no sé, pues, 20.000 o 15.000. sí. Entonces, que el documento que debieran de emitir entonces es factura exenta o factura con IVA o boleta de honorario. Correcto. Eso debiesen darle a la cooperativa. Claro. Porque la cooperativa a su vez les va a pagar a ellos un monto. Ya. Entonces, boleta de honorario sirve también. Sí, sirve. Sí, es para justificar un servicio. Pero sería del nombre del productor, o sea, del cooperado a la cooperativa. Del que presta el servicio. Ya, pero ¿y si esa persona no tiene iniciación de actividades? Tendría que hacerla. Necesitar el documento formal Ya, para ok. acreditar que es un gasto realizado. Claro. Ya, tiene que ser un documento formal. Ya, esa era mi Entonces consulta. no sirve un vale por, digamos, esos vales que dan en la notaría, en la librería no sirve, porque Claro. la cooperativa lleva contabilidad formal. Sí, pues ese es el tema de que uno trata de regular, porque de repente, por ejemplo, nosotros arrendamos vehículos para todo lo que es movimiento, gestión de, no sé, de atender visitas, por ejemplo, y si yo cargo combustible a la camioneta, no tengo solo como para demostrar, digamos, una boleta, porque no puedo emitir factura por combustible porque la camioneta no es de la cooperativa. Sí. Entonces, en este caso nosotros hacemos esto de guardar las boletas y decir ya se gastó tanto en combustible como para transparencia, de que igual hay plata de la caja chica, por ejemplo, que va saliendo en gasto. Sí, lo que pasa ahí es que, claro, la cooperativa debiese ella o tener un contrato con alguien que le cobre todo el servicio, que le cobre el transporte, la benzina, el gasto de peaje si existe. Porque lo que necesita la cooperativa para llenar en su contabilidad es documentos tributarios formales. Y eso no son otra cosa que la factura y la boleta. Claro, entonces en este Y a caso su nombre, nosotros... a nombre de la cooperativa. Ya. Y entonces en este caso habría que hacer un contrato de arriendo de vehículos Sí, pueden hacerlo. para figurar el gasto, ese gasto de combustible. Correcto. Ya, buena idea. Ya, Profesor, gracias, profe. con respecto a lo que decía ahí la señora Iri de la boleta de honorario, las empresas pueden emitir una boleta de prestación de servicios terceros también, por si acaso. Sí, buena acotación. Efectivamente, las cooperativas pueden hacer la emisión de esas boletas. Pero lo importante es que la cooperativa lleva contabilidad completa, formal, y por lo tanto sus gastos deben estar justificados mediante instrumentos tributarios legales. Y eso nosotros que las facturas y las boletas en todas sus especies. ¿Ya? Y ahí ponemos la factura de compra también. Sí, todo. Ya. Entonces, ¿cuáles son las otras exenciones que hay? Aparte de la ley de impuesto a la renta, que es la más significativa de todos, que permite no pagar el impuesto a la renta respecto a operaciones con cooperados, sino solamente con operaciones con terceros, que están exentos del 50% de cualquier impuesto a favor del fisco, del 50% a favor de la municipalidad, ¿ya? Y de la ley de timbre y estampilla. Eso como regla general. Y ahora, por último, vamos a ver un leve pincelazo respecto a las cooperativas de trabajo que les pueden servir de algo porque hoy día están muy en boga. Las cooperativas que más se constituyen al año hoy día son cooperativas de trabajo, ¿ya? Entonces vale la pena hacer una pequeña introducción a esto. Las cooperativas de trabajo primero no pagan impuestos. Bueno, las cooperativas de trabajo primero explicarla. Son aquellas que dan un servicio y donde las personas que se unen a la cooperativa brindan o aportan trabajo. Es decir, la cooperativa, por ejemplo, tengo una cooperativa de garzones que van a dar el servicio de garzón. Todos los garzones lo que aportan a la cooperativa es su trabajo. Y la cooperativa después va y vende eventos o servicios de coctelería o lo que fuese a terceros, restaurantes u otros, con los garzones. O sea, ella cobra y después ella le paga a los garzones. ¿Ya?
pero lo que aportan los trabajadores son trabajo, no otra cosa. La cooperativa está exenta del pago de impuesto a la renta. No paga impuesto a la renta. Derechamente. ¿Ya? Pero sí, los trabajadores o las personas que son los garzones, ellos tienen que pagar el impuesto único del trabajo, que es el impuesto del global complementario. ¿Ya? Su impuesto global complementario sí lo pagan bajo las reglas tradicionales. Pero la gracia de esto es que estas personas, lo que hay es que la cooperativa le va distribuyendo mes a mes, no en forma anual como el resto de las cooperativas, los dividendos o las utilidades, y esa distribución de dividendos o utilidades que se distribuye mes a mes, la cooperativa le rebaja la previsión social. Es decir, le rebaja AFP, salud y el seguro accidente. Si a ti te corresponde que te distribuyen como a título de dividendo 500.000 pesos, la cooperativa está obligada a retenerle el 20% y entregarse a las reglas tradicionales. Es decir, una persona tiene acceso a previsión, salud, FONASA y todo eso, sin tener un trabajo formal. ¿Por qué trabaja en la cooperativa? Porque le aporta a la cooperativa su trabajo. Y la cooperativa en cada distribución de dividendos que le realiza tiene que la obligación de retenerle sí o sí el 20 o 21% que hoy día tenemos, que son por estos tres conceptos: previsión, salud y seguro de accidente de trabajo. Entonces, la persona goza o está investida de toda la previsión social sin necesidad de tener un contrato de trabajo, porque él trabaja para su cooperativa, que a su vez él es socio y dueño de esa organización. Ahora, todo lo que sí él reciba por concepto de la tributación del cooperado va a estar en su impuesto global complementario. Por ejemplo, no porque reciba 2 millones de pesos mensuales significa que no va a pagar impuestos. Él sí va a pagar impuestos. En lo que les da la cooperativa de trabajo es que les da un régimen de cooperativas de trabajo a algo que no existe. Perdón, un régimen laboral a algo que ellos no tenían. ¿Ya? ¿Alguna duda, muchachos? Han estado muy silenciosos hoy día. ¿No? Ya, y lo último que quisiera explicarle con el ejemplo que vimos el otro día, el caso del pago del impuesto a la renta, para que les quede claro. ¿Están viendo el ejemplo, cierto? Ya. Si nosotros tenemos que del remanente, si yo tuviese que pagar impuesto, habría tomado, el remanente son 10 millones de pesos, y hubiese tenido que pagar, si tengo este mismo ejercicio económico, lo realiza una sociedad por acciones, habría tenido que pagar 2.500.000 de impuestos. ¿Ya? Porque el 25% de 10 millones. En el caso de la cooperativa, la ley me dice, usted tiene que distinguir entre operaciones con socios y operaciones con terceros. Y por lo tanto el 25% lo voy a calcular exclusivamente respecto de el ingreso de terceros, que es el 30%, que son los 2.400.000. Y si yo de los 2.400.000, es decir, los 5.600.000 no pagan impuesto a la renta, no lo pagan, y respecto a los 2.400.000 aplico el 30%. ¿Ya? Entonces, ese es el beneficio. Pero a su vez, cuando yo distribuyo a los cooperados, perdón, cuando yo le distribuyo a los cooperados, ya, cuando yo le distribuyo a los cooperados, le distribuyo, ¿cuánto le correspondía al socio 1? Al socio 1 le correspondían 960.000 pesos en total. De estos 10 millones de pesos le correspondieron a él 960.000. Y esos 960.000, lo que digo, bueno, ¿cuánto vienen de operaciones con socios? 840.000. ¿Y cuánto viene de operaciones con terceros? 120.000. ¿Qué es la razón 70-30? Ya, de los 840.000 no pagan impuestos, o sea, él debía registrar eso como un ingreso no renta,
En cambio, solamente va a registrar los 120.000 pesos como un ingreso renta, con ingreso de impuestos. Disculpe, pero aquí, no, perdón, no, era no es el 70-30, sino que es la participación que él tiene dentro de los 5.600 porque tiene que ver con las operaciones del socio con la cooperativa. Pero todo lo que se distribuye que está en amarillo, por concepto de distribución de excedente relacionado con operaciones del socio con la cooperativa, no paga impuesto a renta. Lo que está operación con tercero sí paga impuesto a renta porque la operación con tercero no premia la participación del socio con su cooperativa, sino que premia el capital. ¿Ya? Y por lo tanto, como premia el capital, está sujeto a las reglas tradicionales, que es pagar impuesto a la renta sin excepciones. Había una pregunta, ¿no? ¿O no? ¿No? En el chat no hay preguntas, ¿no? Ya. Claudia, yo tengo hasta ahí. Eso es el tema de los impuestos. No sé si alguien tiene duda, consulta, reclamo, o está muy aburrido y por ser la última clase del... No, yo creo que se quedaron como mucho reflexionando porque es como harta materia bien concentrada, bien. Bueno, queda justamente abierta el micrófono para todos. Dice, se fue el audio. Iris está diciendo que se fue el audio. No sé si eso es efectivo. Iris, Porque... No, ya me volvió, fue Ah, ok. Se fue ella. segundos. No, no sé qué pasó, pero tuvo que haber sido un tema mío por No, señal, yo creo. no. Como te digo, lo relevante para todos es que entendamos que en el régimen tributario de las cooperativas se premia la operación del socio con la cooperativa. Cada vez que te van a distribuir lucas, dinero, premiando tu capital, ya sea por interés al capital, ya sea porque no realizaste operaciones y te realizaron operaciones con terceros que vienen y te premian el capital, eso va a pagar impuesto común y corriente. No va a haber una exención. La exención está dada porque tú participes con la cooperativa y que la cooperativa te retribuye esa participación, generaste utilidades con este esfuerzo asociativo. Porque tú cuando te premian el capital no hay un esfuerzo asociativo. El esfuerzo asociativo está dado por la ayuda mutua y la solidaridad puesta en el esfuerzo colectivo. Y por lo tanto, eso es lo que va a estar exento de impuestos. Alexis, ¿tú podrías recomendar, por ejemplo, alguna bibliografía sobre esto o algún link donde encontrar información, pero es Sí. fácil, no súper compleja, sino que así bien didáctica como lo planteas tú? Es difícil. Es difícil. No hay mucha literatura, porque generalmente están como abocados para el tema de los contadores o abogados. La poca literatura que hay es como especialista o para gente que tiene conocimiento del área contable o de las leyes. Ay. Por eso les sugiero yo que para esto hay que tener un contador. O sea, si ustedes tienen su propia cooperativa o están trabajando en ella, tienen que buscar un apoyo en un contador, porque, por ejemplo, lo primero que hay que diferenciar son los ingresos de operaciones socio y operaciones con terceros. Yo creo que les quedó claro eso, que hay que diferenciarlos. Y yo tengo que saber, cuando el contador me entrega un balance y ese balance me arroja un resultado positivo, me diga, usted ganó 100.000 pesos, ganó 1 millón, ganó 10 millones o ganó 5 millones, yo no tengo que ir a pagar inmediatamente el 25%. Yo tengo que preguntarme, ¿cuánto de eso vino de operaciones con socios y cuánto no? Porque todo lo que diga no va a pagar impuestos tradicionales. En cambio, y por eso están los incentivos. Los incentivos, o sea, es que realicen operaciones únicamente con cooperados. Porque eso les va a permitir que se acerquen al 100%. Correcto. La gran discusión que existió hace varios años, no sé si ustedes que están ahí en la zona, de Colún, con gente de Watts o Prole, los casos tributarios que llegaron y publicaciones judiciales y publicaciones en los diarios, era porque ellos reclamaban respecto de el no pago de este impuesto, de que el impuesto a la renta. ¿Ya? Pero acá lo que se premia es que son los mismos socios, los mismos productores que son capaces de generar un esfuerzo asociativo y generar un proyecto colectivo. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Todo lo que quieras. Ya, mire, espérame que estoy abriendo el blog de notas. A su parecer,
¿qué debiera de un socio lo básico en temas de contabilidad aprender? Suponiendo que son socios, no sé, pues de gente que solamente sabe producir cordero, que no es muy estudiada, digamos, no tiene estudios universitarios, sí, enseñanza básica. ¿Qué es lo más básico que debiera de saber y tratar de entender un cooperado de esas características? O sea, mi Sí, sí. pregunta va porque siempre mi preocupación es que ellos entiendan esto. O sea, yo también tratando de entender todo esto tengo, digamos, un poco más de estudio, pero ni así de repente algunas cosas me quedan grandes y digo yo, ¿cómo voy a traspasarle tanto? Porque encuentro que es tanto y es súper importante lo que yo he aprendido en este curso. Entonces, igual mi pregunta era, voy a tratar de comunicarme con Claudia personalmente para ver quién de los profesores puede en su minuto, porque como siempre estamos sacando proyectos en la cooperativa, o lo podemos ver también en forma de cooperativa nomás, una prestación de servicios de este tipo de capacitaciones, pero solo para la cooperativa, para mis integrantes. Sí, yo le diría Iris, ¿cierto? Sí, Iris. Es súper relevante siempre que alguien entienda lo que es un balance. O sea, porque esto parte de un balance. O sea, yo debo comprender antes lo que es un balance. Un balance, cuando yo le digo al contador, ¿sabe, contador? Usted tiene que hacerme cómo nos fue entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021. El contador lleva toda su operación a un balance. O sea, toman la juguera y colocan lo que ustedes vendieron, lo que gastaron en remuneraciones, los pasajes que de la micro, lo que gastaron en un proyecto determinado, todo lo lleva a una juguera y ellos lo traducen en un balance, que es un cuadro Excel, ¿cierto? Que tiene toda la información. Y yo siempre creo que todos los socios y los directores y las personas que administran deben saber, cuando yo estoy frente al balance, saber qué significa. ¿Qué significa que tengo una utilidad? ¿Qué significa que tengo una pérdida? ¿Qué significa que sea un ingreso de explotación? ¿Qué significa que diga ahí que hay una previsión por deudas laborales? O sea, que yo pueda leer o sea, leerlo en términos generales, no, no soy experto, no es para eso, pero que yo me pueda enfrentar y decir, ahí dice que son una deuda de largo plazo, una deuda de corto plazo, de que yo pudiese, que es un activo, lo que es un pasivo, ¿ya? Yo creo que eso es lo básico, ¿ya? Y que una persona les pueda enseñar a leer, porque la cooperativa es una institución formal, es una empresa, y tiene que manejarse así, porque ese balance, al final de cuentas, lo que le va a arrojar, es decir, entre el 1 y el 31 de diciembre, ¿usted ganó o perdió? Y eso repercute en esto, porque aquí nosotros cuando decimos remanente, lo que estamos tomando es la utilidad, después de todo ese balance, es ese valor. Pero eso alguien antes hizo el balance. Entonces yo creo que es súper fundamental entender que los cooperados y los directores entiendan en forma genérica qué es un balance y cuáles son las partidas principales de ese balance. Si yo le hago que esto es un activo, tengo que explicarle que un activo significa que es algo que es de mi propiedad, que es de la cooperativa. Y si hablo que hay un pasivo que es una deuda, y que las deudas se clasifican de corto o largo plazo, ¿ya? Entonces, y que ellos sean capaces de entender que si ahí dice ingreso por venta, significa que fueron todas las cosas que yo vendí, pero que vendí formalmente, porque para colocar en el balance no sirven los vale por. ¿Ya? Entonces yo creo que ese es un consejo que le puedo dar, o sea, un curso de que ellos entiendan en términos bien simples qué es un balance y cómo toda la actividad de una cooperativa en forma anual se puede ser traspasada a un Excel, digamos. Muy buena la pregunta. Ya, me sirve bastante porque justamente tenemos la Junta General y estaba pensando qué pedirle a la contadora, porque ella va a ir a la reunión, la invité y claro, yo les dije que debería, o sea, lo primero que debería llevar el balance y explicarnos cómo nos fue. Sí, porque el contador lo que hace de Lo repente primero. le explica las cuentas, ¿qué es una cuenta por cobrar?
que significa que a alguien le vendimos algo y no nos ha pagado algo. O sea, y tenemos que, como le digo, yo creo que lo más fácil es que un contador de forma muy didáctica pueda enseñarles. Porque si no entiende eso, esto de la distribución del remanente, de la utilidad, que está exento de impuestos, no lo va a entender nunca. Claro, a partir de lo básico, como un barniz mínimo para Sí. a partir de ahí ver el panorama general. Correcto. Súper. Bien, si esta es la oportunidad para hacer alguna pregunta o petición. Si no hubiese, estamos completando ya todas las materias que tenía que abordar Alexis. Y muchas gracias. A Aquí tenemos a propósito Félix. de petición, sería para mí importante tener estas presentaciones. Tener estas presentaciones, porque la verdad que clarifican muchas cosas que uno escucha, pero no entiende nada. Pero aquí se nos clarifica, como decía Iris, hemos aprendido demasiado en este curso y eso significa que podemos agarrar riendas más cortas al contador, porque de repente se nos arranca y nos cuenta un cuento y nosotros le decimos, será, porque no teníamos conocimiento y ahora ya tenemos un poquito más y eso, así que se le agradece de todas maneras la oportunidad de podernos considerar en esta capacitación. Eso. Bien. Mira, si sirve, se me está ocurriendo que les voy a mandar por email un documento con todas las clases, porque como las he ido entregando clase a clase, de repente a lo mejor se pueden haber desordenado un poquito, un documento donde voy a hacer un set con todas las materias de los 3 distintos profesores. Creo que de repente les puede servir como para ordenar un poco más. Sí, con eso excelente, porque ahí ya podemos material de consulta y por último igual tenemos el correo de los profes y que alguna duda podemos a lo mejor escribirles si no es mucha patudez pedirle. Bueno, no hay inconveniente de mi parte, por lo menos. Ya, Sí, muchas gracias. súper bueno, Claudia, muchas gracias igual. Voy a estar atenta a ese material porque yo estaba bajando clase por clase porque pensaba también compartirlo con mi contadora. Así que mejor voy a esperar esa recopilación que tú vas a hacer. Ya, excelente. Incluso Y aprovecho... disculpa, voy a aprovechar de pedirle Dale. a Hernán Frigolet que nos mande el extracto del capítulo 5 o algo así de uno de los 2 libros que participó, que los libros tenían como 300 páginas, pero dijo que había un capítulo en particular que era lo más importante, así que se lo voy a pedir, para que es como más el zoom de todo lo que iba ahí, porque no creo que alguien se lea el libro completo, porque era solamente una bibliografía opcional, pero sí había un capítulo en particular que tenía total relación con la materia. Así que lo anoto también para incluirlo dentro de lo que les entregaré. Ya, yo aprovecho igual, no sé si ya terminamos de despedirme. Y bueno, agradecer primero a la Claudia, también que nos consideró la cooperativa. Y gracias, pues estamos para cuando salgan otros cursitos. Agradecida de los profes también, de su aporte, de su trabajo, que lo hicieron muy bien, muy aclaratorio, porque yo le decía el otro día, hay tanto de contabilidad que uno lee, pero en palabras de repente, hasta las fórmulas en las leyes salen en palabras y en fórmulas escritas. Y aquí lo vimos en números, así que no es lo mismo. Así que eso, señora Claudia, muchas gracias por todo en nombre de nuestra cooperativa COFOCH. Y ya saben, por los que quieran probar el cordero chilote, ya tienen mi contacto. Muy bien, pues. Instagram es cofoch.cooperativa. Así que eso, que estén muy bien. Un abrazo para todos, muchas gracias por tu palabra, Iris, y lo mismo, me sumo. Mucha suerte y mucho éxito en el cierre del año y sin duda vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Yo por mi parte también me sumo a las palabras de Iris y todo lo que se ha dicho acá. Muchas gracias por todo el tremendo material que han puesto a nuestra disposición. La tremenda experiencia y calidad de los profesores también ha sido bastante notable. Y
Bueno, yo por mi parte, agradecido totalmente. No, yo creo que esta cosa ha marcado, ha sido bastante importante. Yo creo que esto no está en ninguna parte más. O sea, es imposible que pueda alguien encontrar esto afuera de libre exposición. Yo lo busqué, pero no hay nada. No, yo creo que esta instancia que han creado ha sido única, así que espero que ojalá puedan convocar a más personas en el futuro. Yo creo que el cooperativismo ya está en auge y más que seguro que habrá más personas con las mismas inquietudes que nosotros. Por mi parte, Claudia, gracias. A don Alexis también muchas gracias por su tiempo. Y yo lo único que me gustaría pedir, básicamente era si se pudiera tener el contacto de un contador que nos pudiera asesorar más bien esto personalmente y un repaso de la DAIS. Eso, con eso yo no pido nada más. La DAIS creo que es algo importante que también don Mario o don Marco, no me acuerdo su nombre, Marco tocó Antonio. don Marco tocó al principio, pero siempre como que lo dijo ya, hablen con el contador, pero preferimos mejor, yo creo, por mi parte, yo saber el tema. Bueno, acá tengo toda la resolución exenta, pero también hay algunas complejidades ahí que sería bueno repasar con alguien que tenga experiencia en ese ámbito. Ok. Porque básicamente nosotros tenemos cooperativas de menor tamaño en la mayoría y son campesinas, tienen otras normas, tienen otras reglas. Cada cooperativa es distinta en función de lo que hace y de la actividad económica que tiene. También eso es considerable. Así que yo por mi parte, muchas gracias. No sé, agradecido a la universidad por todo lo que han hecho. O sea, todo este año ha sido capacitaciones, este curso, las cátedras con gente del extranjero. O sea, increíble el trabajo que han hecho. De verdad que ha sido un tremendo trabajo. Así que yo por mi parte, nada más que agradecido. Y si se vuelve a repetir, me voy a sumar otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, por las palabras. Eso es muy satisfactorio. Ese es el objetivo, de que sea de utilidad para ustedes y que sea quizás un inicio de una mayor profundización también en las temáticas que más les interesan. Así es que estamos cerrando entonces. Un abrazo a todos. Alexis, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, tu claridad y tu entrega. Y convocados para alguna próxima oportunidad que me toque poder invitar. Un abrazo grande. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, Chao. chao, muchas gracias. Chao, Gracias a gusto de todos. verlos. Muy lindo tenerlos como grupo. Que estén súper bien. Seguimos en contacto por el chat. Sí, de todas maneras, lo voy a mantener vivo ese chat. Es importante que usted también se sirva como instancia de relacionamiento entre ustedes mismos. Así es que Sí. va a quedar abierto. No, súper, eso está súper bien porque tenemos contacto con nuestros mismos pares que están trabajando en la misma senda del cooperativismo y la asociatividad económica, así que no, contento. Saludos a todos. Aprovechen de difundir en el chat los productos, las cosas que tengan para venta. Félix, por ejemplo, esas cajas de cortes premium y todas esas cosas que están comercializando. Bueno, allá hay grupos de contacto que pueden igual compartirlo y viralizarlo con sus propios contactos. Perfecto, ahí vamos a compartir esa información entonces. Como estábamos enfocados al estudio, entonces ahora viene la parte comercial. Eso. Todo Listo, muchas ayuda. gracias. Muy bien. Sí, pues de todo. Gracias, adiós. Adiós, que estén súper bien. Chao María, Mabel, Jazmín, Félix, Jimena, Pablo. Un abrazo. Chao, chao. Mucho éxito. Chao, chao.